Hola, muy buenas, soy Pedro Morey y estamos de vuelta. Muy bien, como podéis ver, esto es Preguntar al Empollón, ¿vale? O sea, por fin, después de varios años teniendo aparcadísimo este proyecto, pues he terminado el máster, estoy teniendo tiempo libre y he dicho, hostia, pues vamos a resucitar, ¿vale? Este canal, que la verdad es que lo he hecho muchísimo de menos. Es uno de mis grandes remordimientos, ¿vale? Haber tenido que dejar el canal, porque me gusta mucho divulgar aquí y me parece una muy buena forma de sacar temas interesantes, y es algo que no se está haciendo mucho, ¿vale? Hay gente que lo está haciendo, pero no lo es suficiente, ¿vale? En comparación con por ejemplo, YouTube inglés, ¿vale? Que entonces y ahora pues está trabajando muchísimo más en este aspecto. Y bueno, pues para empezar hoy quería recurrir a un tema que la verdad es que me parece súper básico, súper interesante, súper necesario, ¿vale? Sobre todo si queremos tener algún tipo de conversación referente a ecología, ¿vale? Ya entenderéis por qué. De lo que quiero hablar hoy es del concepto de nicho ecológico. ¿Y qué es el nicho ecológico? Pues lo que viene siendo un concepto que define a todo aquello que necesita un animal de un ecosistema para sobrevivir. O, desde el otro punto de vista, todo lo que ofrece o tiene disponible un ecosistema para que una especie X pueda sobrevivir en este ecosistema, ¿vale? Esto establece una serie de relaciones bastante interesantes, ¿vale? Que, bueno, pues se estudian mucho en biología de poblaciones, ecología evolutiva, ecología del comportamiento y tal. Y bueno, pues hoy justamente vamos a hablar de un paper, ¿vale? De un artículo que acaban de publicar, porque era la semana pasada o hace 2 semanas, no me acuerdo muy bien, pero sí, hace poquito, en el Journal Behavioral Ecology, ¿vale? O sea, ecología del comportamiento, y que trata sobre los problemas de competencia entre leones y leopardos en una reserva de caza de Sudáfrica. ¿Y por qué nos importa esto? Pues porque el resultado del estudio es que, pese a lo que podríamos pensar, y lo que pensaban ellos en un principio, ¿vale? Esa hipótesis inicial, pues los leopardos y los leones en realidad no tienen apenas competencia, ¿vale? O sea, hay unas pequeñas partes del nicho que se tocan, de los nichos de ambas especies, pero en general los nichos están suficientemente separados como para que no tengan que competir entre ellos, y por lo tanto que el leopardo, que es más pequeño, no vive en grupos, etcétera, pues no tenga una desventaja ya no solamente evolutiva, sino funcional, ¿vale? O sea, en cuanto a la supervivencia, con respecto a las manadas de leones que viven en su mismo territorio. Este paper, aparte, es muy interesante porque se hizo durante una duración bastante prolongada, durante más de 2 años, ¿vale? Entre 2013 y 2015, hasta finales, que está bastante bien. Y además se estudió no solamente una población, sino que se estudiaron todas las poblaciones de león y de leopardo en esta zona, y además la población de las presas, ¿vale? Porque lo que querían encontrar era justamente eso, ¿no? O sea, qué tipo de relaciones tenían estas dos especies con su entorno, ¿vale? Y qué nicho estaban explotando para ver cuál era el solapamiento y dónde había competencia. Los resultados de este estudio, pues la verdad es que están bastante bien. Por un lado, encontraron que el 20% de las muertes anuales de leopardos están causadas por leones. Es un número muy alto, y en un principio pensaron que efectivamente la población de leopardo estaba subyugada por la población de leones, pero sin embargo, tras los 2 años de estudio, vieron que en realidad esto no es así, y que la población de leopardo es una población perfectamente sana, que está en su capacidad de carga. Y no solamente eso, ¿vale? Sino que los leopardos que hay copan el nicho que este territorio puede ofrecer, ¿vale? Ya no hay para más, sino que además, como hay un excedente de leopardos, estos se migran, ¿vale? Hay lo que se llama una emigración neta, ¿vale? Después de todos los que mueren y tal, sigue sobrando gente, entonces por lo tanto estos individuos se irán hacia otras regiones que pues probablemente sean menos ricas en recursos, pero que bueno,
evitan la competencia intraespecífica y con otras especies. Además, también estudiaron algo muy interesante, que es el cleptoparasitismo, ¿vale? Es un término que lo que significa es que te aprovechas de otra especie a base de robarle la comida, ¿vale? Un típico ejemplo de documental: un guepardo caza a una gacela, vienen los leones o las hienas y se lo roban. En el caso de los leopardos, los leones no suelen hacerlo. Encontraron que el porcentaje era bajísimo, menos del 10%. Menos del 10%, no me acuerdo si era un 6, un 8, un 5, por ahí, ¿vale? Número relativamente bajo. Sin embargo, la mayor parte de los robos de presas se producen por parte de hienas, ¿vale? Otro animal social muy fuerte, que un leopardo es más grande que una hiena, pero un leopardo solo no, ¿vale? Una madre con sus crías no es capaz de defenderse de un grupo, ¿vale? Aparte, las hienas tienen una mandíbula muy poderosa y una mordida de hiena es shit, ¿vale? Así que, bueno, pues eso, encontraron que las hienas eran el principal ladrón de estos animales, y el siguiente eran los propios leopardos, ¿vale? Un leopardo más veterano, más mayor, puede perfectamente encontrar a un joven y decir: uy, esto me lo quedo. Y bueno, el último punto interesante, ¿vale? Muy interesante, es la distribución espacial, porque el nicho no solamente son los recursos, sino también es el espacio, porque obviamente si pongamos un ejemplo, ¿vale? Un águila, una especie, necesita ir a un risco, pero resulta que hay un águila en esos riscos que es más grande y que puede plantarse en tu nido, echarlo y poner el suyo. Ostras, pues ahí estamos estableciendo una competencia espacial con la otra especie. Pues los resultados del estudio este con leones y leopardos dieron que los leones y los leopardos viven en el mismo tipo de ambientes, ¿vale? Porque ambos ambientes son buenos para cobijar a grandes felinos y para que cacen grandes felinos en ellos, pero resulta que las zonas con mayor densidad de leones son las zonas en las que menos densidad de leopardos hay, y viceversa. O sea, las zonas en las que hay gran densidad de leopardos no suelen estar altamente pobladas por leones, lo cual lleva a que la mayor parte de los leopardos que estuvieron monitorizando durante el estudio no tenían un comportamiento especialmente elusivo en cuanto a leones, a menos que estuviesen en un territorio altamente poblado por estos, ¿vale? Entonces, a la hora de cazar y tal, pues ellos estaban a lo suyo, cada uno a su plin. Si se llegaban muy cerca por accidente y tal, pues sí que se entablaba conflicto, pero en general son dos poblaciones que coexisten más o menos, ¿vale? De buen rollito para intentar no perjudicarse la una a la otra, ¿vale? Esto es muy interesante, ¿vale? Y sobre todo el último punto, que creo que no lo he mencionado, es el alimento, ¿vale? El alimento en sí, que consiste básicamente en que, en el caso de los leones, en grandes y muy grandes mamíferos, ¿vale? Estamos hablando del ñus, de cebras, jirafas, elefantes, ¿vale? A bichos muy grandes. Tan grandes que, bueno, pues, por ejemplo, un leopardo se lo puede llegar a cazar, pero súper complicado, muy arriesgado, ¿vale? La cantidad de ñus cazados que identificaron como presas de este tipo de depredador fueron muy bajas, ¿vale? No inexistentes, pero muy bajas. Entonces, pues, el leopardo se ha especializado en un tipo de presa más pequeña. Esto significa que, como ya hemos dicho antes, la competencia desaparece, ¿vale? Estamos hablando de que cada especie caza un tipo de presas diferentes. Los dos son predadores apex, ¿vale? Están arriba de su cadena alimenticia, pero en lugar de estar compitiendo por el mismo escalón, se han desfasado un poquitín, ¿vale? Y de esta forma puede haber dos, o incluso podría haber más predadores apex en un mismo ecosistema, en un mismo sitio, ¿vale? En una misma localidad. Y esto es muy interesante justamente por lo que estaba comentando del nicho,
Porque cuando hablamos de un ecosistema, ¿vale? Y por ejemplo, hay que reintroducir animales, pero es que esos animales van a perjudicar. No, no, no. Si el ecosistema tiene un nicho vacío, ¿vale? Por ejemplo, antes había lobos, han desaparecido, y los lobos, y no ha habido ningún otro predador que ocupe el lugar del lobo, ¿vale? Ni perros asilvestrados, ni ningún otro tipo de predador. Pues ese ecosistema tiene un desequilibrio, ¿vale? Y tiene un exceso de recursos en forma de cérvidos o de cabras o de X, ¿vale? Y para que el ecosistema esté sano, para que el ecosistema funcione correctamente, ese nicho debe ser ocupado. Entonces, nos interesa, para que el ecosistema se mantenga sano, reintroducir ese animal en concreto o un animal similar que nos permita pues que ese ecosistema siga manteniéndose sano y estable. Si no, pues nos encontramos con cosas como en Yellowstone, que al desaparecer los lobos, la cantidad de bosques cayó en picado porque había tantos cérvidos que no dejaban que los brotes creciesen, se los comían. Y el cambio después de 30 años de tener lobos ha sido brutal, ¿vale? Estamos hablando de que ha cambiado el paisaje, ya no solamente las dinámicas poblacionales de los animales, sino también de las plantas, y con las plantas la morfología del terreno, ¿vale? Y eso es un impacto muy grande. Y bueno, pues esto significa que de esta forma el ecosistema es mucho más sano, ¿vale? Mucho más complejo y está mucho más copado, ¿vale? Esto nos interesa a todos. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. La verdad es que tenía muchas ganas de volver a retomar el canal. Y espero que os haya gustado el nuevo formato, ¿vale? O sea, tirando un poco de papers, ¿vale? De estudios reales, lo más actuales posible, para ejemplificar o para explicar los conceptos. Es la primera vez que lo hago, ¿vale? Esto lo tomé de un podcast americano de petrología, que hablan directamente de papers, y la verdad es que me gustó mucho la idea de, bueno, pues poder acercar un poquitín lo que es el artículo académico, ¿vale? El artículo científico a un medio más coloquial, más popular, por así decirlo. Y bueno, pues que podáis disfrutar todos de esta tarea tan entretenida y tan fascinante que es la ciencia, y en concreto de la biología. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, chavales, hasta luego.